forma parte de unos ciclos que pretendemos organizar en Fisabio. Este es el primero, que acogen lo que son los Ateneos, que ya llevamos desde la cátedra que dirijo, la cátedra Fisabio en biomedicina. Eh, Luego esta iniciativa, que yo creo que es muy interesante, que es invitaron a un investigador junior para que haga una presentación dentro de Fisabio de su investigación, y luego también un workshop alrededor de la temática general del ciclo, que en este caso ha sido gerociencia y envejecimiento, que claro, entra una casuística de temas muy elevados. Yo me presento, soy Andrés Moya, que soy el director de la cátedra y bueno, ayudo al montaje de estas interesantes iniciativas. Indicaros que la sesión va a ser grabada, probablemente ya esté siendo grabada, no sé, Paula, si está ya muy bien, y que tras la intervención de nuestra conferenciante, pues estará abierto para que para que haya preguntas por parte de los interesados o de las interesadas. Y ahora voy a hacer una pequeña presentación de María Salud García Aillón para luego dar paso a su presentación. Ella es investigadora principal del grupo de mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Fisabio y la Universidad Miguel Hernández, que se constituyó tras su incorporación como investigadora Miguel Servet II en el Hospital General de Elche en el año 2012. Ella desarrolla gran parte de su trabajo en el Instituto de Neurociencias de Alicante en colaboración con el doctor Sáez Valero. Su trayectoria en el campo del Alzheimer es amplia desde su época postdoctoral, siempre desarrollando líneas de investigación muy básicas, pero buscando una translacionalidad de los resultados. Su grupo de investigación se dedica a estudiar alteraciones en la expresión de las colinesterasas y otras glicoproteínas en la enfermedad de Alzheimer y el papel que desempeñan las dos proteínas claves del Alzheimer, el tau fosforilado y el beta amiloide en dichas alteraciones. Además, en colaboración estrecha con el grupo del Dr. Sáez, trabajan en la búsqueda de nuevos biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, dando como resultado dos patentes con la extensión PCT. Es autora de 37 manuscritos. También ha participado en numerosos congresos internacionales del campo del Alzheimer, habiendo actuado en ellos, en algunos de ellos como conferenciantes. Además, ha obtenido financiación competitiva por el Instituto de Salud Carlos III. Ha dirigido tesis doctorales internacionales dentro del programa de doctorado de neurociencias de la Universidad de Miguel Hernández, y ambas con calificación sobresaliente cum laude, y actualmente se está dirigiendo otras dos. En fin, tenemos una investigadora bien, bien prometedora en un campo de investigación tan apasionante, y que espero que nos dé opciones, a pesar de la especificidad de su presentación, a plantearle o formularle cuestiones sobre esta patología. Yo tengo ya algunas, incluso antes de haberla, haberla escuchado. Pues nada, muy bien. María Salud, cuando quieras, puedes empezar tu presentación. Muchísimas gracias por la presentación y luego también pues dar las gracias pues por acordaros de mí para este Fisabio BRIC. Para mí es un honor poder participar en un Ateneo sobre gerociencia y envejecimiento. Voy a pasar a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí. Mira a ver si puedes proyectar la pantalla completa, porque solo se ve como dos. No sé si es. Completa. Yo la... Sí. No, si se ve. Lo que pasa es que me da la impresión que no es exactamente pantalla completa. porque está cortada a lo mejor. Por el tamaño de la diapositiva podría ser.
Bueno, es Pues, igual, se ve exactamente, ujú, no hay problema, ¿eh? Si quieres empieza y no. ujú. Bueno, pues en esta charla lo que voy a hacer va a ser repaso de las líneas de investigación que estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación, así como de posibles proyecciones futuras de esta. Las enfermedades neurodegenerativas son un grave problema para la sociedad actual y sobre todo también para la sociedad futura. Según el reporte de la Asociación Internacional de Alzheimer, en el año 2015 había unos 50 millones de personas afectadas por demencia, pero en el año 2050 se espera que este número ascienda a 150 millones de personas. Estamos hablando de que se está detectando un caso de demencia cada 3 segundos. Ello es un grave problema, puesto que estamos hablando de patologías que cursan durante un periodo larguísimo de años, muchas de ellas, y los enfermos llegan a ser dependientes. Esto supone un gran coste económico y un gran coste social. Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la que tiene una mayor prevalencia. Si vemos un cerebro de Alzheimer, lo primero que nos llama la atención es que hay una gran pérdida de volumen. Hay una atrofia cerebral con una pérdida neuronal de sinapsis, astrogliosis e inflamación. A nivel microscópico, en este cerebro lo que vemos es que hay unos depósitos tanto intracelulares como extracelulares. Los intracelulares son los ovillos neurofibrilares y los extracelulares son las placas amiloideas. Sin embargo, aunque el Alzheimer se caracteriza por este tipo de depósitos, hay que decir que son sus componentes, el beta-amiloide, que es el componente de las placas amiloideas, y el tau fosforilado, que es el componente de los ovillos neurofibrilares, los verdaderos efectores de la patología. La placa amiloide está constituida por un núcleo central que contiene principalmente el péptido A beta, pero también tenemos otras proteínas como son proteoglicanos, moléculas inflamatorias, ApoE, etc. Y este núcleo central está rodeado por neuronas distróficas y macrófagos. Esto ha hecho que durante tiempo se crea que este depósito de placa amiloide pues, actuaría como un basurero donde van todos los restos estos de proteínas sobrantes. ¿De dónde proviene el beta-amiloide este que se deposita en las placas? Pues viene de una proteína que es la proteína precursora del beta-amiloide, es una proteína transmembrana y lo que sufre sufre un procesamiento alternativo. Hay una vía, que es la vía no amiloidogénica, esta vía no genera beta-amiloide y por lo tanto no es patológica. Sin embargo, luego está la vía alternativa, que es la vía amiloidogénica. En esta vía amiloidogénica es cuando se produce el beta-amiloide que se deposita en las placas. Junto con el beta-amiloide también se produce un pequeño péptido que puede viajar al núcleo y que se ha visto que tiene la transcripcional. En estas vías, la diferencia entre una vía y otra es que en la vía amiloidogénica la primera enzima que participa es una beta-secretasa, mientras que en la no amiloidogénica es alfa-secretasa. Sin embargo, ambas vías comparten la enzima que realiza el segundo corte, que es gamma-secretasa. Esta gamma-secretasa, mutaciones en la proteína que constituye su componente catalítico, que se denomina presenilina 1, son las que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer familiar. Es una variante de Alzheimer que es mucho más agresiva y que los pacientes, los enfermos, empiezan la enfermedad mucho más joven. Respecto a los ovillos neurofibrilares están compuestos por la proteína tau anormalmente fosforilada. Esta proteína hiperfosforilada pues adopta formas que son anómalas, se agrega en oligómeros de agregados que al final dan lugar a fibrillas que constituyen los ovillos. Esto lo que provoca es una desintegración del citoesqueleto, una desintegración de los microtúbulos y un colapso del sistema de transporte de la neurona, que al final lo que lleva es a la muerte neuronal. En los últimos años se ha visto otra característica de la enfermedad de Alzheimer, o se describe otra característica, que es la neuroinflamación. ¿Por qué?
Pues porque se ha visto que en el cerebro de Alzheimer hay una respuesta inmune sostenida. Hay una gran presencia de macrófagos y fagocitos alrededor de la placa amiloide. Tal y como podemos ver en estas imágenes, pues, macrófagos alrededor de la placa. Esta respuesta inflamatoria se originaría en etapas tempranas, en respuesta a la presencia del beta amiloide. En esta respuesta habría una síntesis o una liberación de interleuquinas antiinflamatorias, pero con el tiempo se cronificaría y habría una liberación de interleuquinas proinflamatorias y pasaríamos a una inflamación crónica. Por lo tanto, la hipótesis es que en la enfermedad de Alzheimer la inflamación tiene una función dual, neuroprotectora en una fase inicial para después cronificarse y volverse perjudicial. El cerebro de Alzheimer también se caracteriza porque hay una pérdida de inervación colinérgica. El sistema colinérgico es el más afectado en el cerebro de Alzheimer, desde etapas ya muy tempranas. Esta pérdida de inervación colinérgica lo que provoca también, y lo lleva consigo, es un descenso de las enzimas que participan tanto en la síntesis, que es la colina acetiltransferasa, como en la degradación, acetilcolinesterasa, del neurotransmisor acetilcolina. Y lo que lleva es a una reducción en los niveles de acetilcolina en la sinapsis. Esto ha hecho que hasta ahora la terapia que se emplea para paliar el deterioro cognitivo en los enfermos de Alzheimer sean inhibidores de acetilcolinesterasa, como donepezilo, galantamina o ribastimina. Estos inhibidores lo que hacen es que parece una contradicción porque los niveles de acetilcolinesterasa están disminuidos, pero se pone terapia con el inhibidor con el fin de que aumente la vida media del neurotransmisor en la sinapsis. Esta terapia, el problema que tiene es que es efectiva solo durante un periodo pues, corto de tiempo y solo en un determinado grupo de pacientes considerados como respondedores. Lo que sí que es verdad que no se consigue alterar el curso de la demencia. El hecho de que el sistema colinérgico pues, sea el más alterado o el más alterado en la enfermedad de Alzheimer, además también que acetilcolinesterasa pues, sea la enzima contra la que están diseñados los agentes terapéuticos, pues se ha hecho que se estudie bastante la expresión de acetilcolinesterasa en el cerebro de Alzheimer. Decir que acetilcolinesterasa es una enzima polimórfica que sufre un splicing alternativo que genera 3 transcritos. Además, estos transcritos pueden sufrir modificaciones posttransduccionales que dan lugar a un amplio polimorfismo de formas moleculares que van desde monómeros hasta formas tetraméricas que se encuentran asociadas a la membrana por proteínas de anclaje. En el cerebro, este rico polimorfismo lo que hace es que la enzima dé localizaciones específicas para cada una de las formas moleculares y probablemente esté relacionado con diferentes funciones biológicas. De hecho, acetilcolinesterasa es mucho más que la enzima que hidroliza acetilcolina. Se le han visto muchísimas, que está relacionada con muchísimas otras funciones. En el cerebro, la variante o la forma que más abunda es una forma tetramérica que se encuentra anclada a la membrana por una subunidad que se conoce como prima. Esta sería la variante que encontramos en la sinapsis colinérgica. Pero además, de forma minoritaria, también tenemos otro transcrito, que es el transcrito R, que genera formas monoméricas. Lo que se sabe de estas formas R es que su expresión se incrementa en situaciones pues, de estrés y de inflamación y no tienen función colinérgica. Esto ha hecho que hasta ahora la mayoría de los estudios que se han realizado de acetilcolinesterasa en cerebro de Alzheimer hayan estado basados en su actividad enzimática. Como hemos dicho antes, se encuentra disminuida en el cerebro patológico, porque por una disminución de estas formas tetraméricas que hemos dicho antes que forman parte de la sinapsis. Sin embargo, nuestro grupo hace años ya demostró, por medio de Western blot y inmunoquímica,
que los niveles de proteína total acetilcolinesterasa son semejantes entre el cerebro patológico y el cerebro control. ¿Esto a qué se debe? Pues nosotros sospechamos que en el cerebro patológico lo que hay es un incremento de formas inactivas. Estas formas inactivas que surgen como consecuencia de aunque se ha descrito, existen formas inactivas en cerebro, este incremento en formas inactivas en Alzheimer podría estar relacionado con la propia patología o estaría relacionado con la patología y podría inducir vulnerabilidad en el cerebro patológico. Decidimos analizar qué tipo de variantes o qué estaban afectadas o de dónde procedían estas formas inactivas. Y lo que vimos es que los niveles de la variante T, de la variante colinérgica, eran semejantes entre el cerebro control y el cerebro Alzheimer, lo que nos indicaba que esta variante colinérgica las formas inactivas son formas acetilcolinesterasa T o colinérgica. Diferentes autores han descrito que esta acetilcolinesterasa T favorece la fibrinogénesis, los depósitos amiloideos. Se ha visto en modelos de ratón transgénico que cuando presenta la forma T, pues hay un aumento en la deposición del péptido amiloide. Analizamos los niveles de la variante R y lo que vimos es que se producía un aumento en cerebro patológico. Esta variante R, por el contrario, lo que se ha visto es que podría estar relacionada con neuroprotección. Y de hecho, en modelos transgénicos que sobreexpresan la variante R, esta deposición amiloidea pues se encuentra atenuada. Por lo tanto, hablaríamos también de que estaría de una función completamente distinta a la de la variante. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estamos ante una patología en la que una misma proteína, dependiendo de la variante o de la forma que estemos viendo, pues se comporta de una manera o de otra. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el diseño de los agentes terapéuticos, los inhibidores de acetilcolinesterasa, porque podríamos estar inhibiendo una forma que podría tener implicaciones protectoras. En relación de acetilcolinesterasa, pues con los efectores del Alzheimer o con los marcadores del Alzheimer, pues decir que acetilcolinesterasa se ha localizado en ovillos neurofibrilares, se ha detectado actividad acetilcolinesterasa. Y con respecto al beta-amiloide, pues ya hace años han describió que había a pesar de la pérdida de actividad que había de acetilcolinesterasa en el cerebro de Alzheimer, sí que hay un aumento alrededor de las placas amiloideas. Además, en cultivos celulares se ha visto que el tratamiento con beta-amiloide provoca un aumento de acetilcolinesterasa, al igual que en ratones transgénicos de APP, que se ha visto un aumento de la actividad acetilcolinesterasa. Es decir, estamos hablando de una enzima que interrelaciona con las dos características del Alzheimer, tanto el beta-amiloide como el fosfotau, y que su expresión se ve alterada por ello. Esto nos resultó de interés y esto ha hecho que nosotros pues, desarrollemos estas líneas de investigación. Por un lado, hemos estudiado la influencia del tau fosforilado en la expresión de acetilcolinesterasa. Por otro lado, también hemos intentado descifrar alteraciones de la enzima en el Alzheimer, alteraciones en su glicosilación, a la vez también que el papel del microRNA 132 en su expresión. Respecto a la primera línea de investigación, esta regulación por la quinasa del tau fosforilado en la expresión de acetilcolinesterasa, el grupo ya teníamos resultados previos en un ratón mutante de tau. Este ratón expresa 3 mutaciones de tau humano que están asociadas a la demencia frontotemporal y al parkinsonismo ligado al cromosoma 7. Pues en este ratón, nosotros lo que vimos es que había un aumento tanto en la actividad como en la proteína acetilcolinesterasa. Además, por PCR también vimos que las variantes que estaban incrementadas
eran las variantes colinérgicas C. Y por inmunocitoquímica, lo que demostramos es que había una colocalización de ambas proteínas en neuronas corticales, concretamente en capa 3 de capa 3. Por lo tanto, estos resultados ya sugerían o indicaban una interacción de ambas proteínas. El siguiente paso ha sido en cultivos celulares intentar ver cómo tau fosforilado pues, modula esta expresión acetilcolinesterasa, y para ello hemos empleado un modelo celular de neuroblastoma humano. En estas células lo que hemos hecho ha sido transfectar la quinasa GSK3-beta, la quinasa principal en la enfermedad de Alzheimer, y tau. Lo que hemos visto es que la sobreexpresión de ambos nos aumenta los niveles de tau fosforilado, no así cuando sobreexpresamos la quinasa o tau solo. Y que este incremento en los niveles de tau nos provoca un aumento en la actividad acetilcolinesterasa y en proteínas. La especificidad de esto, de este incremento, pues la hemos comprobado tratando con inhibidores de la quinasa. En estos tratamientos lo que hemos visto es que cuando inhibimos la fosforilación del tau, no tenemos incremento en la acetilcolinesterasa. Hemos analizado qué variantes son las que se encuentran afectadas. Lo que hemos visto es que cuando tenemos un aumento en la fosforilación del tau, tenemos un aumento en la variante colinérgica, al igual que nos el ratón, tanto de proteína, como de mensajero. Sin embargo, los niveles de la variante R no se ven afectados. Es decir, nuestros resultados nos indican que tenemos una alteración en la expresión de acetilcolinesterasa colinérgica como consecuencia de la fosforilación del tau. Por ello, en un paso más, pues hemos decidido ver cómo se encuentran afectados pues, otros elementos colinérgicos. Para ello, lo que hemos hecho ha sido este cultivo, esta línea celular, la hemos diferenciado a neurona a neurona, con tratamiento con ácido retinoico. Este cultivo, cuando lo diferencias a un fenotipo neural, vemos que acetilcolinesterasa presenta un patrón de expresión muy semejante al de neurona. Tenemos nuestras formas colinérgicas y forma monomérica. En estas células diferenciadas, al igual que ocurría con las cuando no estaban diferenciadas, sigue habiendo un aumento en la expresión de acetilcolinesterasa. Además, también hemos medido los niveles de colina-acetiltransferasa, que es la enzima que se encarga de sintetizar el neurotransmisor. Hemos visto que no cambian con la fosforilación del tau. Esta situación en la que tenemos un aumento de enzima que hidroliza el neurotransmisor, pero no tenemos cambio en que lo produce, pues nos hizo plantearnos que podía haber un déficit en los niveles del neurotransmisor. Medimos los niveles celulares de acetilcolina y efectivamente en las células que hay una fosforilación del tau vemos que se produce una disminución en los niveles de acetilcolina. Esto puede tener consecuencias fisiopatológicas importantes. Tenemos que recordar que en la enfermedad de Alzheimer el deterioro cognitivo se asocia con una disminución en los niveles de acetilcolina. En nuestro modelo lo que estamos viendo es que la fosforilación del tau provoca una disminución de acetilcolina. Por lo tanto, podríamos pensar que este deterioro cognitivo que vemos en la patología podría ser una consecuencia del aumento del tau fosforilado. En un paso más, lo que hicimos fue analizar qué ocurría con los niveles de acetilcolinesterasa en líquido cefalorraquídeo humano, en pacientes que habían sido, estaban sale la palabra en inglés, enrolaron, formaron parte de un ensayo clínico, en concreto de Tideglusib, que es un inhibidor de GSK3-beta. En estos pacientes
Lo que hacíamos era que se recolectó líquido cefalorraquídeo al inicio del tratamiento y en la semana 26. Es importante también decir que estos pacientes, pues uno de los criterios de inclusión era que estaban sometidos, tenían que llevar un tratamiento con inhibidor de acetilcolinesterasa 4 meses antes del inicio del ensayo y durante el ensayo. Entonces, durante el ensayo tomaban inhibidor de GSK3 beta y inhibidor de acetilcolinesterasa. En estos pacientes se analizó, en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, se analizaron los niveles de los marcadores de Alzheimer, a beta 42, tau total y tau fosforilado, y vimos el cambio que había entre el final y el inicio del tratamiento. Y de acuerdo también con los resultados que se han publicado del ensayo, lo que vimos es que había una tendencia al descenso en los niveles de tau fosforilado. Hay que decir que este inhibidor en modelos animales y en modelos celulares sí que conseguía reducir los niveles, los niveles de tau. Analizamos los niveles de acetilcolinesterasa, que era lo que a nosotros nos interesaba, y vimos que no había cambio. Al inicio del tratamiento no teníamos cambio entre los grupos placebo y tideglusib, es decir, digamos de unos niveles semejantes. Cuando analizamos el cambio entre los niveles del inicio de actividad acetilcolinesterasa entre el inicio y el final del tratamiento, sí que vimos que en el grupo placebo estos niveles estaban aumentados. Es que en el grupo tratado con el inhibidor no había cambio. Pensamos que este aumento en el grupo placebo se debe al tratamiento con los inhibidores de acetilcolina. Uno de los efectos que tienen estos inhibidores es que tanto donepezilo como galantamina se ha visto que tienen efecto rebote. Es decir, que con el tiempo, en vez de inhibir acetilcolinesterasa, lo que tenemos es una de actividad acetilcolinesterasa y cefalorraquídeo. En cambio, en el grupo tideglusib vimos que la ausencia de cambio o el que los niveles permanecieran estables, pues era independiente del tratamiento con. Esto pues nos ha llevado, la conclusión de esto es que en los tratamientos, tenemos un inhibidor de GSK3 beta, está afectando a la expresión de acetilcolinesterasa. Entonces, esto es una cuestión que se debe tener en cuenta pues, para el diseño de futuros o en los ensayos clínicos de futuros agentes terapéuticos, sobre todo basados en la inhibición de la quinasa. La conclusión de esta línea de investigación pues, sería que la fosforilación del tau por la GSK3 beta nos va a provocar un aumento en la variante colinérgica de acetilcolinesterasa. Este aumento podría estar relacionado también con el aumento temprano que vemos o que se detecta alrededor de los ovillos neurofibrilares. Pero también, pues de alguna manera, como hemos dicho, puede comprometer la neurotransmisión colinérgica por el descenso que se produce del neurotransmisor y a la vez también favorecer la degeneración neuronal. Y podría comprometer la deposición del beta-amiloide. Nosotros especulamos que acetilcolinesterasa podría ser el núcleo de un ciclo vicioso en el cual la fosforilación del tau daría lugar a un aumento, el aumento en la fosforilación del tau daría lugar a un aumento en la deposición de beta-amiloide, puesto que acetilcolinesterasa también es capaz de influenciar en los niveles de beta-amiloide. Todo ello, las perspectivas futuras de esta línea pues, es profundizar en la interacción de ambas proteínas, de acetilcolinesterasa y tau fosforilado, ver si se compromete la actividad enzimática, si favorece la deposición, si realmente la enzima, no la actividad enzimática, sino la proteína aumenta alrededor de ovillos. Sobre todo, intentar caracterizar o intentar dar validez a nuestra hipótesis de acetilcolinesterasa como núcleo del beta-amiloide o como nexo entre el beta-amiloide y el tau fosforilado en modelos celulares. En modelos celulares de células pluripotenciales inducibles.
Estas células estamos empezando ahora a trabajar en el laboratorio con ellas. Como sabemos, se obtienen de fibroblastos humanos, y estas por reprogramación genética lo que se hace es que se llevan a un fenotipo desdiferenciado o embrionario, para después, posteriormente, diferenciarlas pues, a neurona, astrocito o a microglía, de acuerdo a nuestros intereses. Queremos desarrollar o tenemos células pluripotenciales tanto de pacientes de Alzheimer como de controles sanos. Y estamos interesados en desarrollar o estamos desarrollando cocultivos tanto de neuronas, astrocitos, con o sin microglía, para intentar ver pues, la afectación de esta alteración colinérgica. De hecho, ya hemos estudiado la expresión de acetilcolinesterasa y vemos que esta se expresa tanto en las células cuando tienen un fenotipo todavía pluripotencial, como cuando ya las tenemos asociadas a neuronas. Este modelo celular, desde luego, va a dar pie a continuar, aparte de estos estudios que he dicho, pues a hacer muchísimos más estudios de expresión de proteínas en Alzheimer. Respecto a la segunda línea de investigación, de profundizar en las alteraciones de la enzima en la patología, en concreto en la glicosilación, pues comentar que, como todos sabemos, la glicosilación es una de las modificaciones posttraduccionales más importantes que sufre una proteína, puesto que una glicosilación correcta o una glicosilación incorrecta impide el correcto plegamiento de la proteína y su localización en el sitio funcional, y que por lo tanto dañe su función fisiológica. En el caso de acetilcolinesterasa se sabe que tiene 3 sitios de N-glicosilación, y mediante mutantes de glicosilación se ha visto que esta glicosilación es necesaria para su localización en membrana. Cuando se expresan estos mutantes no se ve acetilcolinesterasa. La enzima queda retenida en Golgi, en retículo endoplasmático, y es degradada. El hecho de que tengamos un pool de enzima inactivo de acetilcolinesterasa, bueno, comentar también que la glicosilación es una de las alteraciones que se ha descrito en Alzheimer. Se ha descrito que determinadas proteínas tienen alterada su glicosilación, tales pues, como el propio tau, relina, y en el caso de nuestro grupo hemos visto que hay un descenso en los niveles de un glicoepítopo, concretamente el HNK1. Pero además, datos previos en los que se estudiaba la glicosilación de la enzima activa ya mostraban que había una alteración de acetilcolinesterasa en el cerebro y líquido cefalorraquídeo de Alzheimer. Sin embargo, no sabemos qué pasa con este pool inactivo, que está incrementado en la patología, si tiene una glicosilación aberrante o si es consecuencia de esta glicosilación. Por lo tanto, consideramos que era interesante ver qué pasaba con los niveles de proteína. Para estudiar la glicosilación, nosotros lo que empleamos son lectinas. Las lectinas son unas proteínas que lo que hacen es que se unen a determinados azúcares y de forma específica. Nosotros empleamos 2 lectinas con canavalina A y LCA. Ambas reconocen manosas, restos de manosa, pero con una diferencia. Con canavalina reconoce manosas en oligosacáridos inmaduros, es decir, en los que acaban de entrar al Golgi y tienen las manosas que se adicionan en el primer oligosacárido, y las LCA reconoce manosas en oligosacáridos maduros, porque reconoce manosas en oligosacáridos que presentan restos de fucosa. Estos restos de fucosa se añaden en el Golgi distal. Por lo tanto, estamos hablando de que, como hemos dicho, que reconoce oligosacáridos que han pasado por todo el Golgi y son maduros. Estos experimentos de interacción con lectinas son bastante sencillos. Simplemente la proteína se pone a interaccionar con la lectina
y posteriormente, mediante centrifugación, lo que hacemos es que separamos la parte no reconocida o la proteína no reconocida de la proteína reconocida, para después realizar los ensayos con teníamos o tenemos muestras de cerebro control de enfermedad de Alzheimer esporádica y de enfermedad de Alzheimer familiar, pues hemos estudiado la glicosilación de la enzima activa. Comentar primero que gran parte, pues casi aproximadamente un 90% de la actividad enzimática con concanavalina y sobre un 80% con LCA se ligaron a la lectina. Esto lo que nos indica es que la enzima o la actividad acetilcolinesterasa presenta gran cantidad o presenta restos de manosa. Lo que vimos también fue que en cerebro de Alzheimer estas manosas, estos restos de manosa eran menos abundantes, puesto que el porcentaje que no se ligaba a la lectina era menor, tanto con concanavalina como con LCA. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer familiar, la que cursa con mutaciones, lo que vimos es que había un en el reconocimiento por la lectina, en concreto la LCA que reconoce. Analizamos qué pasaba a nivel de proteína, de Western blot, y lo que vimos, lo primero que nos sorprendió fue que, como he dicho, casi prácticamente toda la actividad se ha ligado a la lectina. Sin embargo, cuando analizamos proteína, vemos que casi toda la proteína la tenemos en la fracción unbound, es decir, la fracción no reconocida. Esto ya nos está indicando que formas activas e inactivas pues difieren en la presencia de restos de manosa, es decir, difieren en su glicosidad. Cuando analizamos qué pasaba en los diferentes tipos de cerebro, lo que vimos es que, al igual que ocurría con la actividad, había una mayor unión, había una menor unión en el cerebro de Alzheimer esporádico y no había cambio en la familiar. En cambio, con la LCA volví a ver, al igual que en la actividad, una menor unión en la esporádico y una mayor unión en la enfermedad de Alzheimer. También con la lectina LCA, gran parte de la proteína permanecía en la fracción no reconocida, es decir, como nos confirmaba que formas activas e inactivas, desde luego, no tenían estas manosas unidas a oligosacáridos maduros. Por otro lado, también comentar que vemos que hay diferencias entre la enfermedad de Alzheimer esporádica y la enfermedad de Alzheimer familiar, como hemos dicho, es de una forma mucho más agresiva. Se origina por mutaciones en genes, hemos dicho la mayoría de ellos en genes que codifican a presenilina. Por lo tanto, pensamos en analizar la influencia de presenilina en la glicosilación de acetilcolinesterasa. Presenilina 1 es el componente catalítico del complejo gamma secretasa, que, como comenté al principio, formaba parte tanto del procesamiento amiloidogénico como no amiloidogénico del APP. Sin embargo, se ha visto que presenilina 1 puede desempeñar o podría estar relacionada con otras funciones, es decir, parece ser que participa tanto en el transporte como en la localización y glicosilación de determinadas proteínas. Resultados previos del grupo del Dr. Sáez habían descrito que había una interacción acetilcolinesterasa y presenilina, habían visto una colocalización y además en un ratón mutante de presenilina habían visto que este presentaba una glicosilación alterada. Por lo tanto, teníamos base para pensar que presenilina podría modular la glicosilación de acetil. Para realizar estos estudios los hicimos en líneas celulares. Decidimos utilizar la línea celular de ovario de hámster chino. Esta línea celular se sabe o se cree que glicosila
de forma semejante a humano. Empleamos dos modelos. Uno que expresaba un fenotipo salvaje, en cambio otro que sobreexpresaba presenilina y APP de forma estable. En estos dos modelos celulares lo que hicimos fue inducir la expresión de acetilcolinesterasa. Y sobreexpresamos acetilcolinesterasa, cosa que comprobamos pues, por actividad y por proteína, y que en ambos tipos celulares pues, era semejante. Analizamos la glicosilación de la actividad enzimática o de la enzima activa, y lo que vimos es que en las células que hay las células chopresenilina, es decir, las que tienen la sobreexpresión de presenilina, al igual que en los pacientes de enfermedad de Alzheimer familiar, hay una reducción hay un aumento en la unión, porque esto es la fracción no ligada, eso es la fracción no ligada a la lectina, está disminuida, es decir, hay un aumento en la unión a la lectina LCA. Cuando analizamos por proteína, obtuvimos el resultado semejante, una disminución en la fracción no reconocida por la lectina. Es decir, en las células que sobreexpresan presenilina, estas poseen más restos de manosa en oligosacáridos maduros que presentan fucosa. Ya he comentado previamente que esta fucosa se une en Golgi distal. Por lo tanto, nuestro resultado nos hace suponer que presenilina de alguna forma lo que hace es que favorece el paso de acetilcolinesterasa por estas regiones del Golgi distal. Esto lo hemos comprobado por experimentos de colocalización en los que hemos visto que estas células que sobreexpresan presenilina, la colocalización entre acetilcolinesterasa y un marcador del Golgi distal es mucho mayor. Por lo tanto, sabemos que presenilina actúa como chaperona, pues de alguna manera modulando el paso de acetilcolinesterasa por estas zonas. Además, también estamos analizando, o hemos empezado a analizar qué pasa si favorece su localización en la membrana celular. Hemos visto que a nivel de actividad enzimática, hemos medido actividad enzimática en la membrana, y lo que hemos visto es que hay un aumento en las células que sobreexpresan presenilina. Pero es que además, por ensayos de biotininización, en los cuales biotina se une a la proteína que se expresa en membrana, hemos visto que la actividad es más alta en estas células que sobreexpresan en definitiva. En esta línea, las conclusiones que tenemos en esta línea de investigación es, por un lado, que formas activas e inactivas difieren en glicosilación. Por otro lado, que la glicosilación en cerebro humano está alterada en la enfermedad de Alzheimer, y parece ser que en la enfermedad de Alzheimer por mutación diferente a la esporádica, y que presenilina regula la glicosilación de acetilcolinesterasa regula la glicosilación de acetilcolinesterasa en modelos celulares, pues favoreciendo su maduración en el Golgi distal y su localización. Las perspectivas futuras es conocer si este efecto de presenilina pues de alguna forma está mediado por su actividad catalítica, trabajando con mutantes de presenilina, con silenciamiento, y en continuar con la caracterización de estas muestras de enfermedad de Alzheimer familiar, pues viendo si el porcentaje de formas inactivas es más alto, parece ser que sí, y profundizando también en la glicosilación con otras lectinas y viendo si hay cambios en otros azúcares, en la adición de otros azúcares. Ya respecto a la última línea sobre acetilcolinesterasa, es el papel del microRNA en la expresión en sus niveles. Se sabe que el microRNA se encuentra disminuido en el Alzheimer, en el cerebro de Alzheimer, microRNA 132. Y además que este microRNA tiene afinidad por acetilcolinesterasa, tanto R como T, pero de forma mayoritaria por la R. Esto nos hace especular, o pensamos que el descenso de este microRNA 132 pues podría ser el responsable del aumento que hemos visto en las formas R en el cerebro de Alzheimer.
Por ello, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos estudiando los niveles de microRNA 132, también los niveles del PREMIR y intentar correlacionarlos pues, con los niveles de proteína y de mensajero de acetilcolinesterasa R y T. Esto en diferentes estadios BRAC, AMBRAC, que son de categorizar la patología de Alzheimer. También con este microRNA 132 que podría estar influyendo de forma indirecta. Un descenso del microRNA 132 se ha visto que provoca aumento en tau fosforilado y en A beta 42. Por lo tanto, este descenso, modulando tau y A beta 42, de alguna forma podría estar alterando la expresión de acetilcolinesterasa. Hasta aquí he contado dónde van nuestros trabajos en acetilcolinesterasa, pero me gustaría dar una breve descripción de otras líneas de investigación que desarrollo en colaboración con el doctor Saez Valero. Estas líneas de investigación van en la línea de buscar nuevos biomarcadores de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se detecta, como todos sabemos, en fases de deterioro cognitivo leve más o menos avanzado. Pero antes de llegar a esta fase tenemos una fase presintomática en la cual ya hay cambios en los niveles de proteínas y ya empieza a haber alteraciones. Por lo tanto, uno de los objetivos sería conseguir detectar el Alzheimer en esta fase presintomática, porque nos permitiría abordarla terapéuticamente mucho antes. Nosotros pensábamos o nos hemos centrado en proteínas que están relacionadas con el procesamiento del APP, en concreto en gamma secretasa, en el procesamiento amiloidogénico, alfa secretasa en el procesamiento no amiloidogénico y también en fragmentos que resultan del procesamiento del propio APP. Con respecto a gamma secretasa, lo que nos hemos estudiado ha sido los niveles del componente catalítico, es decir, de presenilina. Presenilina 1 es una proteína transmembrana, tiene 9 fragmentos transmembrana y hemos sido el primer grupo en identificarla en líquido cefalorraquídeo. Lo curioso es que la hemos identificado formando complejos de alto peso molecular, 100 a 150 kilodaltons, cuando la forma de presenilina pues estaría la enzima total en 50 y 29 kilodaltons, pues estos fragmentos. Hemos visto también que los niveles de estos complejos de presenilina se ven incrementados con la edad. Es decir, tenemos un mayor número con los ancianos. Decidimos analizar qué pasaba en líquido cefalorraquídeo de pacientes de postmortem de Alzheimer y lo que vimos es que se producía un aumento en estos complejos. Analizamos líquido cefalorraquídeo ventricular antemortem de pacientes diagnosticados de Alzheimer y en cambio aquí lo que vimos es que no había cambio. Esto nos llevó a pensar que los cambios que estábamos viendo pues ocurrían en fases avanzadas de la patología, pues cuando ya hay una muerte considerable. Hemos analizado también estos niveles de presenilina en pacientes de Alzheimer que sufren la forma familiar, es decir, presentan mutaciones. Y lo que nos ha sorprendido ha sido que tanto en pacientes presintomáticos como en sintomáticos tenemos un aumento en estos complejos, lo que nos indica que en estos pacientes la formación de estos complejos ya ocurre en etapas tempranas. Esto no, como hemos dicho antes, esta forma es mucho más agresiva, entonces nos resulta raro que ya aparezca en etapas anteriores que en un enfermo de Alzheimer esporádico. También caracterizamos hidrodinámicamente estos compuestos y vimos que había compuestos que eran mucho más, dentro de ellos había unos que eran más estables que otros y decidimos mirar esta estabilidad en
líquido cefalorraquídeo de pacientes con Alzheimer y con deterioro cognitivo leve. Lo que vimos es que tanto en fases de deterioro cognitivo leve como en Alzheimer se producía un aumento de estos complejos estables, lo que nos venía a indicar que más que el cambio que tenemos, el cambio más temprano que tenemos, más que en los niveles de los complejos, es en la dinámica de ensamblaje de estos complejos de presenilina. Esta relación complejos estable-inestable pues, fue objeto de patente, pero realmente o desgraciadamente pues estos estudios también, como he comentado, hemos determinado los niveles de ADAN10, es decir, la enzima con la actividad alfa secretasa y que actúa en la vía no amiloidogénica. Y en este caso lo que hemos visto es que tanto los niveles de una forma de la enzima completa como de una variante truncada se encuentran disminuidos en la patología del Alzheimer. Parece lógico pensar que si es esta enzima actúa en la vía no amiloidogénica, en la que no tenemos síntesis del beta-amiloide, pues se encuentra reducido en una patología en la que tenemos incrementos del beta-amiloide. Por último, hemos analizado también, como hemos comentado, los niveles de los fragmentos terminales que resultan del procesamiento de la proteína APP. Y lo que hemos visto es que tanto en la enfermedad de Alzheimer esporádica como en la enfermedad de Alzheimer familiar, como en individuos con síndrome de Down que presentan demencia, se encuentran aumentados. Este aumento en estos fragmentos lo atribuimos al aumento del amiloide. Como hemos dicho, en la enfermedad familiar, muchas mutaciones que afectan y que provocan pues, un procesamiento, en el procesamiento. Por otro lado, los enfermos con demencia en síndrome de Down, pues no es de extrañar, puesto que los individuos con síndrome de Down tienen una copia extra del cromosoma 21 y el gen del APP se encuentra en este cromosoma 21, es decir, tienen una copia extra del gen del APP. Y ya para finalizar, pues continuando con esta línea de biomarcadores, pues las líneas futuras, por un lado, estudiar proteínas SOX. Proteínas SOX son supresoras de la señal de citoquinas y estas proteínas, su expresión se ve incrementada cuando llega una señal de citoquinas, entonces son sintetizadas y su función es frenar la producción de interleuquinas proinflamatorias, de tal manera que una regulación de SOX llevaría a que pasáramos de un fenotipo proinflamatorio a un fenotipo antiinflamatorio. Hemos analizado sus niveles, tenemos resultados ya previos en los que vemos que hay un aumento en cerebro de Alzheimer, en líquido cefalorraquídeo. Es más, este aumento parece ser que ya viene de etapas tempranas de BRCA1-2, de BRCA1-2. Todavía la deposición de tau es baja. Por último, comentar que participo en una aplicación europea, un JPND, en esta acción participamos científicos de España, de Finlandia y de la República Checa. Y nuestro objetivo es determinar patrones de proteínas sinápticas que se encuentran alteradas en la neuroinflamación que se asocia a los procesos neurodegenerativos. Todavía no sabemos nada de esta pero decir que pues disciplinar, está formado por neurólogos, se van a hacer análisis de PET, hay especialistas en modelos animales que van a desarrollarlos con microglía humanizada y en modelos celulares. Con ello ya pues os he dado un repaso, bueno, agradecer a toda la gente que ha colaborado a lo largo de todos estos años conmigo. No están aquí todos, ni mucho menos. Aquí he puesto los más representativos, porque a lo largo de los años, pues por el laboratorio, pues ha pasado muchísima. Y ya, pues, muchísimas gracias por la atención.
Pues muy, muy bien, muy agradecido, María Salud, por este seminario tan detallado y, digamos, integrativo que supongo que refleja, bueno, las líneas de investigación en las que estás implicada, pero también tengo la impresión que de alguna manera recoge buena parte de todas las formas de aproximarse a esta patología. No sé si hay otras, pero bueno, has estado hablándonos del tema de la acetilcolinesterasa, de la glicosilación, de los microRNAs, de los nuevos biomarcadores, en fin, que es amplio y, en fin, pues enhorabuena. A mí me ha venido fantásticamente bien la exposición, porque me he enterado y además lo has hecho con un nivel de detalle que yo creo que es interesante. Espero que además, si hay estudiantes, lo hayan apreciado y a ver si te pueden formular alguna pregunta. Yo tengo alguna, pero me voy a dejar para el final. Eh, Sí. pues nada, pasamos al turno de palabras. Si alguna persona se anima, que estaría muy bien que lo hicieran, porque este sistema siempre es un poco problemático, que no sabes quién tienes enfrente, pero estoy convencido de que alguno o alguna pues se va a animar a hacer formular alguna cuestión. Por favor, ¿alguien quiere preguntar? Buenos días, ¿se me oye? Sí, por favor, preséntese. Sí, me llamo Paco García y trabajamos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Bueno, quería aprovechar, bueno, primero de todo quería dar las gracias a María Salud porque realmente ha hecho una presentación estupenda y nos ha detallado bien todos los mecanismos moleculares, las diferentes líneas en las que están trabajando. Bueno, la pregunta concretamente es, aprovechando la experiencia que tenéis, ¿nos podrías indicar, visto que sí que se han identificado diferencias en la aparición, en la evolución del Alzheimer entre hombres y mujeres? ¿Me podrías indicar, por favor, si en vuestros trabajos habéis apreciado de alguna manera algunos mecanismos moleculares que sean distintos, que sean diferenciales entre sexos y que puedan explicar estas diferencias que encontramos a nivel clínico epidemiológico? Gracias. No, la verdad es que no. No hemos hecho. Siempre hemos intentado que los grupos control y Alzheimer fueran pareados, pero la verdad es que nosotros en nuestros estudios no hemos separado por sexo, hombre, entre sexos. También decir que es difícil, sobre todo en la parte esta de cerebros y todo eso, pues ponerse uno, decir quiero 10 10 cerebros masculinos, 10 femeninos. Es complicado porque la accesibilidad a los tejidos humanos y al líquido cefalorraquídeo no es fácil. Entonces, sí que es verdad que nosotros en nuestros estudios pues siempre vemos si hay variabilidad. No hemos encontrado variabilidad casi nunca, sobre todo en los biomarcadores. Siempre analizamos pues, si hay diferencia, pero no hemos visto, pero no hemos profundizado en ello tampoco. No ha sido una cosa de querer hacer, de ver si hay diferencias con el sexo. Gracias. Muy bien. ¿Una otra cuestión? ¿Se anima alguien? ¿Animo? Bueno, mientras tanto alguien se anima, yo tengo como, como genetista que soy algunas cuestiones, a ver si me aclaras. Bueno, una es un asunto muy naif, porque lo he oído con respecto a otras especies. O sea, el Alzheimer está, perdona si es una provocación, está descrito en animales próximos a nosotros, en chimpancés o en gorilas. No existe. ¿Sabes la cuestión, no? Por- no, no se ha descrito. Por lo No sé. menos no está, que yo creo que no, ¿eh? Realmente Ajá, es, lo vemos en humanos. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos también con los modelos animales que usamos es que no ajá, desarrollan Alzheimer, no tienen un Alzheimer semejante al ajá. nuestro.
Por eso Ajá. muchas veces lo que se suele decir, curamos ratones, pero no curamos humanos. Humanos. Se suele ver, sí que es verdad que hay depósitos de amiloide. Depósitos de amiloide sí que tienen, porque además también están muchas veces ligados con envejecimiento y demás. Ujú, Pero Alzheimer como tal, con las características típicas, ujú. Bueno, esta cuestión no es trivial porque así, digamos, desde un punto de vista evolutivo, ya se dice de la especie humana, somos más longevos y entonces probablemente es una enfermedad, aunque tú has comentado que puede presentarse en algunas personas, pero ya específicamente porque se empieza a desarrollar la patología a edades tempranas, pues a lo mejor, bueno, es una enfermedad de vejez y entonces si nosotros somos una especie que tiene una longevidad mayor, pues probablemente seamos más proclives. Pero es que había oído algo parecido no solo con el Alzheimer, sino también incluso no sé si era con la esquizofrenia, ¿no? O sea, que son patologías pues propias de nuestra especie, o al menos algunas de estas. La otra cuestión que tengo en relación con el tema genético, me ha dicho, existe Alzheimer familiar. O sea, si hay una base genética para el Alzheimer. ¿Se han identificado genes específicos o variantes de genes, alelos en esos grupos familiares que tú puedas decir, bueno, pues aquí hay un componente sí, genético claro? ¿Cuáles son estos? son mutaciones, como he dicho, en gen de presenilina, Presenilina. en Ajá. presenilina, la mayoría presenilina y APP. Ya, Pepe. También nosotros ahora pues a principios de año, hemos publicado una colaboración que ha sido con Estrella Gómez Tortosa, Ajá. en el que hemos descrito una mutación en ADAN10. Es una mutación sin sentido que la proteína, que vamos, con un codón de stop. Y Sí, sí. entonces lo que hemos visto es que concretamente una familia que los que presentan esta mutación Desarrolla. pues están desarrollando Alzheimer. Ajá, muy interesante. Hace poco. Es la primera mutación en Ajá. ADAN10 que se ha descrito relacionada con Alzheimer. La mayoría presenilina, sobre todo Sí, sí. presenilina. Muy bien. Bueno, Presenilina 1 y presenilina 2. hiperselina 2. El otro día en el Ateneo que nos dio José Viña, empezó diciendo una cosa que fue muy, muy interesante, que a mí me chocó, y dice, bueno, el envejecimiento no es una enfermedad, porque claro, la tenemos todos, en el sentido de que el envejecimiento como proceso natural, pues aplica a todas las personas y no se puede considerar que el envejecimiento sea una enfermedad. El Alzheimer, sí, porque ya has comentado tú que, pues bueno, puede aparecer o incluso a presentarse síntomas. Estáis buscando biomarcadores anticipatorios, ¿no? En los nuevos Sí. biomarcadores. Y bueno, era simplemente una observación, digamos, esto casi es educativa para la gente que nos pueda escuchar, que una cosa es el envejecimiento y otra cosa son las enfermedades que puedan producirse con la edad, pero no sé si quieres hacer alguna reflexión sobre si es una enfermedad propia del envejecimiento o qué es, porque afecta, bueno, tiene un nivel de afectación relativamente grande en la población, ¿no? En la especie. Yo sí que creo que está ligada al envejecimiento, pero a un envejecimiento a lo mejor no saludable. Mi punto de vista también es que está relacionado probablemente con hábitos también de vida. Pues se sabe que si haces ejercicio pues físico y demás, pues tienes menos facilidad. En teoría es más sano, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la posibilidad de tener un Alzheimer, pues es Ajá. menor. Algo de También con hábitos, diabetes. Se ha sí, iba a visto decir mucho algo con de hábitos alimentarios, también diabetes. diabetes. Cada vez se ha visto que hay una relación con la diabetes, entonces la resistencia a insulina también a través de las proteínas SOX, estas que queremos Ujú. estudiar ahora. Ajá, muy Entonces, bien. claro, a lo mejor hábitos de vida no saludables, pues cada vez hay más diabetes tipo 2. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. Entonces, pues eso puede fomentar a Mm, tener determinadas patologías. muy bien. Probablemente a lo mejor ahora hay más Alzheimer porque vivimos más también, la gente vive más, pero a lo mejor también por nuestros propios hábitos de vida. De vida, efectivamente, efectivamente.
radicales libres, Sí, sí, también se ha sí. visto que Sí, claro, claro. La oxidación, sí. la exposición a radicales libres también estrés de la mitocondria también Estrés se de ha la visto que mitocondria. está, Ajá. también se ha visto que está relacionado con Alzheimer. Bueno, efectivamente, como toda enfermedad hipercompleja, ¿no? O sea que son Ujú, múltiples los factores, aunque bueno, tú nos has ahondado aquí sobre las bases moleculares de una manera muy, muy didáctica. ¿Sabes? Yo me he enterado mucho. ¿Alguien se Hombre, anima? Dime, dime. también comentar que hay también como una cierta, aparte de que está el Alzheimer familiar, pues hay una cierta predisposición genética. Ya se están viendo conjuntos de genes, genes como por ejemplo de tener el fenotipo APOE, que puede favorecer el que tengas Alzheimer o que no, o que no lo desarrolles. Ajá, Entonces, pues a lo mejor son hábitos de vida con cierta predisposición. ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Pues si no, vamos a cerrar el evento. Muchísimas gracias, María Salud. La Gracias a idea es vosotros. organizar este tipo de Fisabio Breaks, que yo creo que son muy interesantes para jóvenes investigadores en Fisabio, que vamos a ir seleccionando en ciclos sucesivos, y tú has sido la primera conejillo de Indias. Pues yo creo que ha salido una excelente presentación que va a quedar grabada, como ya he comentado anteriormente, para que la gente que nos ha seguido la pueda, eh, la pueda ver de nuevo, o en todo caso los que no lo han podido seguir, porque se ha matriculado bastante gente y veo que hemos tenido una participación del 50%, o sea, 23, 24 asistentes, lo cual está, está muy bien. Pues nada, sin nada más que decir por mi parte, muchísimas gracias y hasta la Gracias a próxima. vosotros. Hasta Vale, la hasta próxima. luego. Adiós. Adiós. Adiós.